Hoy quiero hablarte acerca, hermano, de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de la iglesia, hermano, que según lo que nosotros podemos entender en la Biblia, es que también hay una parte especial dentro del cuerpo de Cristo que es llamada la novia. La novia, esa que está preparándose. Entonces hoy quiero hablarte de esto porque para mí es importante que entendamos, hermano, que hay una diferencia. Y quiero empezar hablando y diciendo que, ¿qué es la iglesia? La iglesia, hermanos, cuando nosotros a veces hablamos de la iglesia, nos referimos, ¿verdad? Que es el lugar, es el edificio, es el templo donde nosotros nos congregamos. Por ejemplo, a veces decimos, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros de alguna manera le llamamos iglesia al lugar donde nosotros nos congregamos, donde le damos culto a nuestro Dios. Pero en realidad no es eso la iglesia. La iglesia, hermano, no es un edificio. La iglesia es un organismo formado por gente, mi amado hermano, redimida por la sangre de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia, hermano, nosotros nos damos cuenta que la iglesia no necesariamente se refiere entonces a un lugar, sino que la iglesia la conforman todos aquellos que han recibido la verdad de Jesús, todos aquellos, hermano, que han creído en Él. Ellos vienen a ser parte de un grupo muy especial llamado, hermano, la iglesia de Jesucristo. Qué tremendo, porque el Señor estableció su iglesia y Él lo dijo cuando habló con el apóstol Pedro. Cuando Pedro tuvo esa revelación de quién era Jesús, el Señor le dijo, y sobre esta verdad, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces, ¿qué nos hace ser iglesia? Es recibir la revelación del Hijo, de quién es Jesús, que Él es Señor y Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que Él vino, se despojó de ese trono precioso donde Él estaba y se humilló y se hizo hombre. Y hermano, sufrió una muerte terrible por causa, hermano, de nosotros, por nuestros pecados. Pero lo bendito y lo maravilloso fue que Él resucitó. Y al tercer día se levantó y fue ascendido y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y Él está intercediendo precisamente por los creyentes, por su iglesia. Entonces, por eso quiero hablarte de la iglesia, la importancia de entender que somos un organismo vivo, que lo conforma, hermano, ¿y qué es un organismo? Un organismo, según lo que yo estaba estudiando, es un conjunto de los órganos que constituyen un ser vivo. Por eso la iglesia no está muerta. La iglesia es un ser vivo y hemos recibido vida, porque el Señor vino a darnos vida y vida abundante. Antes estábamos muertos, pero ahora hemos recibido la vida. Entonces, somos parte, hermano, de un mismo cuerpo. Por eso quiero empezarte a hablarte acerca de precisamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quiero que me acompañe a la Biblia, por favor. Vamos a estudiar entonces un poco acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y quiénes la conforman o cómo la conforman. Acompáñenme a Efesios capítulo número 5, versículo número 23. Si usted me ayuda, por favor, y alguien le voy a pedir aquí que quiera ayudarme a leerlo. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está hablando a un matrimonio, le está hablando a la iglesia y les está recordando y cómo el Señor a través del apóstol Pablo hace una unión entre lo que es su matrimonio y lo que es la iglesia y Cristo. Pero aquí él dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Por tanto, si Cristo es cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y como cabeza, hermano, nosotros entendemos que si Él es la cabeza, nosotros tenemos que sujetarnos a aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nosotros, hermano, no nos debemos al pastor de la iglesia. Claro está que el Señor estableció pastores para que cuidaran el rebaño,
pero en realidad nosotros nos debemos, como parte del cuerpo de Cristo, nos debemos a una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo. Entonces es importante entender desde acá que dice que Él, la cual es su cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y hay que entenderlo así porque tenemos que ver cómo el apóstol Pablo hace referencia a cómo está constituido ese cuerpo de diferentes órganos, por decirlo así. Entonces, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo número 12 y versículo número 12. Y entendiendo, hermano, que si un cuerpo, un solo cuerpo tiene que estar unido, o un cuerpo anda regado por ahí todo, ¿verdad que un cuerpo está unido? Entonces, veamos lo que dice 1 Corintios 12, 12 y 13, por favor, leamos, hermano Michelle. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Que detengámonos, porque vamos a ir viendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces, lo primero que está diciéndonos aquí es, así como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, que tiene, está compuesto de distintas partes, pero en realidad es un solo cuerpo. Y digo distintas partes porque el cuerpo consta de manos, pies, ojos, hermano, y eso es lo que se puede ver, ¿verdad? Lo que nosotros vemos a simple vista, pero el cuerpo humano tiene más órganos. Y son, hermano, órganos que no vemos. Corazón, hermano, y son vitales. Y son de los órganos, hermano, que si esos órganos llegaran a fallar, el cuerpo, hermano, todos son importantes. Pero note usted que lo que quiero remarcar aquí es que al final de este versículo dice, después de hablar que el cuerpo es multiforme, que es multifacético, él habla de que es con forma de muchas partes. Uno esperaría que el apóstol Pablo aquí escribiera, siendo muchos son un solo cuerpo, así también la iglesia. Pero no dice así, sino dice así también Cristo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque no dice así también la iglesia, sino dice así también Cristo. Entonces, lo que me llama la atención es que en lugar de finalizar así la oración, así la iglesia dice así también en Cristo. Y esto lo hace el apóstol Pablo porque esto es más que una simple analogía cuando él se refiere a que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es más que una sola analogía. En realidad la iglesia es el verdadero cuerpo místico de Cristo. Entonces, no es que la iglesia sea como un cuerpo, que lo podemos entender así, interpretar así, pero la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo y él es la cabeza. Entonces, esto es importante porque después él remarca en el versículo número 13, hermana Michelle. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, note usted que por un solo espíritu, y lo tiene con E mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, note usted que aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que son iglesia, son estos que han creído en el Señor, que han recibido, hermano, la verdad del Evangelio y que de alguna manera han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Usted entiende que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo? Dice que nosotros fuimos sellados y esas son las aras de la herencia. Esas, hermano, un depósito que el Señor dejó para cuando venga a recogernos. Y diga, los que están marcados, los que están sellados con el Espíritu Santo, son míos. Pero entonces, esto es algo, pero entonces entendamos que el apóstol declara que es por medio de ese Espíritu Santo. Entonces, sigamos avanzando, porque dice que Él nos dio a beber de un mismo Espíritu, y es el Espíritu Santo de Dios. Pero leamos el versículo número 14, por favor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Sigue adelante sigue adelante tío, cuando te detengas. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Tengámonos un momento. Entonces el apóstol Pablo empieza como a entender y a darnos, nos explica algo, ¿no? Que el cuerpo dice que en realidad tiene muchos miembros y menciona pie, menciona manos, pero dice, ¿será que la mano puede decir, porque no soy pie, entonces no soy parte del cuerpo? De ninguna manera, ¿verdad? El Señor estableció a cada uno, hermanos, Él puso como Él quiso. Entonces, entendamos algo que el apóstol Pablo hace referencia aquí a lo que quizás estaba sucediendo en esta iglesia. Esta era una iglesia llena de dones. En la iglesia de Corinto estaba reconocida por ser una iglesia llena de carismas. El Espíritu Santo trajo una riqueza tan abundante en esta iglesia que ahí habían profetas, hermano, ahí habían maestros, ahí habían, hermano, personas que lideraban y todo, y de alguna manera empezaron a haber divisiones. Y el apóstol Pablo entonces escribe esta carta y usted lee la carta de 1 Corintios, lo primero que hace es exhortarlos y reprenderlos por las divisiones que habían entre ellos. Y yo digo, había tanta división porque de alguna manera los dones que había entre ellos empezaron a hacer causa, hermano, en lugar de edificación, es ser causa de división. Y eso es lo tremendo porque cuando hay dones, hermano, dentro de la iglesia, algunos dones que se miran de alguna manera sobresalen de otros, empiezan a ser más admirados. El ser humano, hermano, tiene, no sé si ese mal podríamos llamarle, esa tendencia a que cuando alguien tiene un regalo de parte de Dios, tiene un don, entonces como que le empezamos a tomarle mayor importancia que otros. Y esto digo que sobresale porque algunos, o mejor dicho, recuérdense que en la última clase de doctrina básica hablamos acerca del Espíritu Santo. Pastor Patrick mencionó acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos ha dado carismas a cada uno de nosotros. Todos tenemos un regalo de parte del Señor. Entonces, lo que pasa es de que no todos tenemos el mismo don. Y aquí había sucedido esto, que de alguna manera se estaba sobresaliéndose o admirándose más, exaltando el don de cierto don que otro. Cuando tenemos que entender que todos somos parte de un mismo cuerpo y todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Será que solo el pastor, verdad, sobresale dentro del cuerpo de Cristo? No. ¿Será que el profeta, verdad? Porque es que mira cómo la usa. Mira qué sierva esta hermana, qué tremenda. Cuando ella habla y empieza a profetizar y hablar en lenguas, parece que lenguas angelicales son las que habla. Y entonces empieza a admirar el don, hermano, y caemos en algo muy peligroso. Incluso a idolatrar a los hombres. Y le hacemos, no solo estamos haciendo mal nosotros, sino que le hacemos mal al vaso que el Señor usa. Pues, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pues, usted no puede decir, pero es que yo no me siento usado por el Señor porque como yo no profetizo, ¿verdad? Entonces yo tal vez no soy tan importante, pero usted mueve sillas. Sí, usted es súper importante en el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que no se nota. Lo que pasa es que usted es como quizás como el hígado. Nadie mira el hígado, ¿verdad? A la que hígado que tiene. No, ahí ella hace su función, hace su trabajo. Y si no lo hiciera, hermano, imagínese cómo estaría el cuerpo. Colapsa. Así es de que si usted es parte del cuerpo de Cristo y usted tiene un don, y aquí es algo que se desprende, de esto podemos desprender algo muy, muy cierto, y es que todos tenemos que, hermano, como el don que Dios nos ha dado, tenemos que utilizarlo para edificar el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que tienen dones
y nunca, hermano, empiezan a ejercer, a edificar la iglesia con ese don. ¿Y cuándo no lo hacen? Cuando, por ejemplo, faltan a la iglesia. No se congregan. La congregación, hermano, entiéndase que cuando usted busca la palabra congregación, es un lugar donde las personas, y yo aquí lo andaba buscando, vamos a ver si lo tengo por aquí. Congregar dice que es reunir a un conjunto de personas en un lugar, atrayéndolas de algún modo con un fin determinado. Entonces, es un conjunto de personas que se reúnen en un lugar. Y recuérdese que donde dos o tres se reúnen en su nombre, el Señor dijo, ahí estoy yo. La Biblia dice en el Salmo 123, si no estoy mal, alguien me corrige, pero dice que mirad cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí dice que ahí es hay una bendición tan especial. No sé si lo puede leer, hermano. Alguien que lo haya encontrado ahí. Salmo 123, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que? 133, perdón. Por 10 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, donde hay congregación, donde hay unidad, donde hay armonía, ahí hay bendición, ahí hay unción. Ahí, hermano, dice el Señor que envía su bendición y la vida eterna. Entonces, mire qué importante congregarse. Es importante porque como un talento que el Señor le dio, le van a preguntar qué hiciste con lo que te di. Entonces no podemos esconder el talento. ¿Se recuerda qué le pasó a aquel que enterró el talento? ¿Qué le dijeron? Pero le dijeron que era infiel. No hizo, hermano, lo que el Señor esperaba de ese talento, que lo multiplicara. Entonces, importante esto porque Pablo hace referencia, hermano, y entiende que si existe un cuerpo, tiene que ser, hermano, un cuerpo que lo conforman muchos órganos. Si no fuera así, y si todos fueran un solo miembro, sería un fenómeno. No. Imagínense, un hombre con 4 manos se ve raro. Es un fenómeno. Entonces, es por eso que también, hermano, la iglesia consta de muchos miembros. Entonces, no podemos despreciar, hermano, a los demás. Si alguien no tiene el don, hermano, de maestría, no podemos despreciarlo, sino que también lo tenemos que amar y respetar, así como respetamos al maestro, al profeta, al evangelista. Y esto es importante para poder tener, ¿sabe qué cosa, hermano? Una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia, hermano, en donde hay unidad, donde se respetan, en donde se aman. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la unidad, aquí en estos versículos que estamos leyendo. Y después, ¿sabe de qué empieza a hablar? Empieza a hablar del amor. Primera de Corintios 13 es el capítulo, hermano, donde él toma todo ese capítulo para explicar acerca, y yo les muestro un camino mejor, le dice el apóstol Pablo. Y habla del amor. Entonces, miren, yo espero que nosotros como iglesia seamos una iglesia llena de dones. No espero, yo creo que ya lo somos. Pero como iglesia y llena de dones, tenemos que, número uno, poner esos dones, hermano, en práctica. Yo espero que aquí se levanten muchos, hermano, con ese don que el Señor les ha dado. Pero ¿cómo averiguo yo, pastor, si tengo, qué don tengo? Usted empiece a trabajar en la obra de Dios. Ahí usted se va a dar cuenta qué don tiene. Y como le digo, la Biblia dice, menciona, si no estoy mal, 15 dones en la carta a los Corintios, entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Y luego en Romanos 9 menciona otros. Algunos dicen que son 19, algunos dicen que son 16. Entonces, ahí está, pero hay diferentes dones. Yo le pido que usted los enumere. Y usted diga, tal vez usted tiene ese don y no sabe, el don de presidir, de liderazgo. Dice que el tener fe es un don de sanidad, ¿verdad? De poder dar, ese es otro don.
de servicio, es un don. Y yo sé que aquí, hermano, ustedes están llenos de dones. Pero entonces entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Somos un solo cuerpo, pertenecemos a un mismo cuerpo, pero somos muchos miembros. Entonces todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos los miembros son indispensables. Ninguno, hermano, puede decir, no, a este no lo necesito. Por eso dijo el apóstol Pablo, dirá el ojo, no te necesito al oído, ¿no? ¿Verdad? Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Y fíjense que cuando yo me pongo a recordarme lo que el apóstol Pablo mencionó acerca de también de que nos sujetemos bajo la poderosa mano de Dios. Y el otro día hablábamos de cómo nosotros creemos en los 5 ministerios que el Señor estableció. Nosotros nos damos cuenta, hermano, que Dios estableció 5 ministerios para edificarnos como iglesia. Pero no quiere decir de que solo eso el Señor usa para edificar. Y ahí, hermano, nosotros encontramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y todos tienen una función específica. Todos son importantes. Todos, hermano, merecen, hermano, que le demos gloria a Dios por darnos esa bendición. Entonces, el Señor trae ministración a la iglesia por medio de cada uno de los ministros que el Señor ha levantado. Entonces, cada miembro, hermano, porque el versículo número 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, cada miembro está perfectamente ubicado para cumplir su función específica según lo que Dios estableció. Entonces, si usted está ahorita en esa posición, ahí es donde Dios lo quería tener. Dele gracias a Dios. Pastor, pero puedo seguir anhelando otro don, ¿sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Anhelen los mejores dones. Yo no le digo que se quede solo. Usted anhele, búsquelos. Tal vez hay más. Tal vez el Señor no puso solo uno. Tal vez hay muchos dones dentro de usted. Que usted quiere darle el servicio al Señor y darle la gloria a Él. Amén. Sigamos en el versículo 20, por favor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Wow, mire qué tremendo. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Tremendo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo creo que trajo esto, porque algunos que los miraban como débiles dentro de la iglesia, o el cuerpo, o su don quizás no sobresalía. Entonces el Pablo dice, recuérdense que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los niños, se menosprecia, ese es el problema. Caer en el menosprecio, ¿verdad? De ahí sí que como dice, porque alguien es joven. Y decir, no, pero él, ¿qué va a saber él? Está muy jovencito. O no darles la importancia, como dice Pastora Melissa. Hacerlos a un lado. Yo siento que el Señor, precisamente desde muy jóvenes, el Señor preparó profetas, grandes profetas de jóvenes. Tenemos a Samuel, tenemos a Jeremías. Entonces hay muchos ejemplos que nosotros tenemos, hermano, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo era joven. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú lo que tienes que hacer es ser ejemplo, ¿verdad? Entonces, no llegamos en el menosprecio. Sigamos en el versículo 23, por favor. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él,
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo por un momento. Entonces, Pablo está alentando a la iglesia de Corinto a que honren a los miembros de la iglesia que posiblemente se consideran como de menos valor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No menospreciar, sino que todo lo contrario. Tenemos que honrar, hermano, a aquellos que de alguna manera se consideran como de menor valor. Entonces, mire, para tener un solo cuerpo, hermano, tiene que estar unido. Y unidos a la cabeza primordialmente, pero la iglesia, el cuerpo en sí tiene que estar unido. Usted imagínese que un pie quiere agarrar para un lado y el otro para otro. Qué terrible. No, los pies van hacia un mismo lugar. Las manos trabajan en unidad. Para cargar, hermano, llevar cargas pesadas, las manos tienen que trabajar juntas. Hay cargas, imagínense que le dejamos la carga solo a una mano. Se cansa. Hasta se lastima. ¿Alguien ha cargado algo pesado acá? Todo el tiempo, pastor. Y si solo usa una mano, se nos cae. Entonces, no se puede. Entonces, las manos tienen que trabajar juntas. Los pies tienen que ir para el mismo lugar. Entonces, yo digo esto porque si hablamos de un solo cuerpo, tiene que haber unidad. Tenemos que acoplarnos, hermano. Estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y para eso, hermano, necesitamos de alguna manera una transformación. De hecho, mucha transformación. Porque todos venimos con diferentes formas de pensar, ¿verdad? Todos venimos con diferentes enseñanzas, principios, valores. Y aquí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo, por eso dice la unidad del Espíritu, que tenemos que crecer en la unidad del Espíritu, alcanzar la unidad del Espíritu. Entonces, necesitamos ser transformados. Y eso solo pasa cuando ustedes, hermanos, ¿sabe qué cosa? Se expone a la luz de la palabra. Qué difícil, hermano, cuando alguien que es parte del cuerpo de Cristo y no se expone a la palabra. Qué difícil que trabaje en unidad. Mira, qué complicado, hermano. Por eso la importancia de asistir al discipulado. La importancia de congregarnos. Porque si usted anda por allá, hermano, allá de vez en cuando nos visita los días domingos. Un domingo sí, un domingo no. Y el apóstol Pablo dijo algo tan importante. Dijo, si alguien, quiero ver dónde es donde lo dice. Donde él menciona, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Qué pasa si uno padece y nadie sabe que le está pasando algo? Fíjense que está enfermo. ¿Quién? El hermano, aquel que, de verdad, pero si no viene, no sabíamos. Si ya tiene un mes de estar así. ¿Cómo oramos por él? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo le bendecimos? ¿Cómo? Si no está cerca del cuerpo. Entonces, mire la importancia de congregarse. Y dice también, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A mí me gusta, hermano, cuando usted me cuenta los éxitos que ha alcanzado con la ayuda del Señor. A mí me alegría. Yo me gozo cuando alguien de ustedes me promovieron en el trabajo, ¿verdad? Fíjese que esto y esto me está pasando aquí en mi familia, en mi casa. Recibí sanidad. Hermanos, es para gozarnos. Pero cuando allá está el hermano, nadie sabe por él. No hay cómo ayudarle, no hay cómo gozarnos con él. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, pero somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, qué importante, hermano, que nos podamos acoplar. Yo no sé si usted ora por eso, pero que le podamos pedir al Señor, hermano. Por eso él dice en el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Qué significa desavenencia? El versículo número 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fíjate que desavenencia dice que no haya discordia, que no haya contrariedad, que no haya oposición, que no haya, ¿sabe qué? Falta de acuerdo, desacuerdo. Por eso necesitamos la unidad. Solo vamos a tener, hermano, estar de acuerdo en armonía, como decía el Salmo 133, si estamos unidos. Si estamos, hermano, en esa unidad que el Señor nos puede dar. Entonces,
Dice, todos se preocupan los unos por los otros. ¿Usted se preocupa por su hermano? ¿Se preocupa por su hermana? Hay que mire cómo salga, pastor. No. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. A mí me gustaba cómo era la iglesia primitiva. Dice que hermanos tenían todas las cosas en común. Había unidad. Los 120 que estaban en el aposento alto dice que estaban juntos, unánimes, unidos, orando, hermano. Mire, por eso dice que hay unción cuando hay unidad. Y ahí, hermano, vino el bautismo del Espíritu Santo. Ahora imagínense una iglesia que clama por el Espíritu Santo, pero no hay unidad. Señor, quiero que nos llénanos, Señor. Pero hay una de pleitos, hermano. Entonces, oremos para que el Señor traiga esa unidad a nuestra vida como iglesia. Porque cuando hay, hermano, unidad, como le digo ahí, es una iglesia saludable. Una iglesia, hermano, en donde hay amor, donde se preocupan los unos por otros. Y es un ambiente agradable. ¿A cuánto les gusta un ambiente donde hay unidad? Hermano, qué agradable, hermano. Qué agradable cuando hay unidad. Pero entonces usted tiene que ser el encargado de que esa unidad exista dentro del cuerpo de Cristo, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Puedo escuchar una vez? A ver, léelo. Desavenencia. La palabra griega cisma y significa rotura, disensión y división. Va, entonces pongamos a pensar en algo de lo que tú estás hablando. ¿Por qué puede haber o cuál es un enemigo de la unidad? Cuando empezamos a hablar mal de nuestros hermanos, podemos causar división. Podemos causar, hermano, lo que tú estabas diciendo ahí, ¿verdad? Rotura, división, falta de acuerdo. Miren qué tremendo. Entonces, nosotros sí podemos, hermano, hacer mucho para que haya unidad dentro de la iglesia. Porque si empezamos hablando a traer, o ser nosotros, que el Señor nos libre, hermano, que nosotros seamos causa de división dentro del cuerpo de Cristo. Iglesias se han separado. Y la verdad que yo no le recomiendo a nadie que cause divisiones dentro de la iglesia, porque el que causa división dentro del cuerpo de Cristo se va a ver con la cabeza. Va a tener que darle cuentas a la cabeza. Y la cabeza ya sabe quién es, ¿verdad? La cabeza es Cristo. Entonces, eso es ser parte como creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora quiero hablarle de algo más. Quiero hablarle acerca de la iglesia, la novia de Cristo. Entonces, entendemos y tenemos claro que todos como creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Pero todos, hermano, no quiere decir que son la novia. Quiero que me acompañe a Génesis 21, por favor. Vamos a verlo aquí en la palabra del Señor. Génesis capítulo número 21. Sí, Génesis capítulo número 2, versículo número 21 al 24. Vamos a leer. Amén. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, Sí, 2:21, así estás bien. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, miren qué importante. ¿Y por qué los traje acá? Porque aquí, Génesis, hermano, nosotros entendemos que aquí el Señor ya había formado al hombre. Dice que Él lo formó. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Del polvo formó al hombre y sopló en su nariz y vino a ser el hombre un ser viviente. Pero a la mujer no fue lo mismo. En el caso de la mujer, ¿qué hizo? Dice que tomó del costado del hombre. Y de ahí, fíjense que ahí ya no se usa la palabra yatzar, formó, sino que se usa la palabra baná. Fíjense que al hombre lo formó de la tierra. Por eso el hombre es rústico, ¿verdad?
Sí, dice la hermana. Pero la mujer, fíjese que la mujer dice que baná es la palabra hebrea y baná, ¿sabe qué significa? Construir. La edificó. Dice la Biblia que Dios es el arquitecto y constructor. Y qué tremendo, porque a la mujer, hermano, no la formó como al hombre. Pero a donde le quiero apuntar aquí en este versículo que le estoy hablando es que esto es como una profecía de cómo la iglesia debía de ser formada del mismo cuerpo, hermano, del Señor Jesucristo. Y es importante remarcar que si todos los nacidos de nuevo son parte del cuerpo de Cristo, no todos, hermano, son la novia de Cristo. Porque la novia de Cristo saldrá del cuerpo del Señor Jesús. Por eso yo quiero que mire esa figura. A Eva la sacaron del cuerpo de Adán. A la novia, hermano, la van a sacar del cuerpo del postrer Adán. Eso no sé si me va a entender. Que es Jesucristo. Pero la novia, ¿de dónde va a salir? Del cuerpo de Cristo. De su cuerpo. Mira qué tremendo. No sé si ya me captó. Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero la novia, hermano, va a salir de ese cuerpo. Por eso no todos son novia. Y la novia, ¿quién va a ser? Hermano, la novia es la que se va a ir con el Señor. La novia, hermano, va a ser la que va a ser arrebatada en su parucía. Que los que han seguido los discipulados entienden que la parucía es la venida secreta del Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Antes de la semana 70 que aparece en Daniel, que está establecida para Israel. Antes de que eso suceda, el tiempo de tribulación, la novia va a ser levantada para que junto con el amado tengan las bodas del Cordero. Entonces, la novia tiene un perfil. La novia, hermano, no es todo creyente. La novia, mi amado hermano, tiene un perfil muy importante del cual nosotros tenemos que entender que usted puede ser un prospecto para llegar a ser la novia. O sea, es que la novia no es que, ¿cómo los calificamos? Bueno, la Biblia menciona cómo. Y ahí fíjense que hay figuras. Y el Señor, como está diciendo ahorita la pastora Melissa, dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Habiéndola, dice, purificado por el lavamiento de la palabra. La novia, ¿sabe qué hace? Está constantemente lavándose por la palabra. La novia, ¿sabe qué hace, hermano? Está constantemente en la purificación que el Señor está. La novia está vestida. La novia, hermano, tiene cobertura. Por eso hay un perfil de quienes son la novia, porque hay muchos creyentes. Muchos, hermano, y esto no tiene que ver, esto no es una doctrina de salvación. No, yo no estoy enseñando de que los salvos, hermanos, somos, porque la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto es dado por gracia, no por ningún mérito que nosotros hayamos hecho. Pero para llegar a ser novia, no, eso sí ya son otros 20 pesos. Ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Por eso le digo que no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de aquella que se va a ir, hermano, en el arrebatamiento. Entonces, yo no sé si usted quiere ser un prospecto para llegar a ser novia. Y a mí me llama la atención porque de los textos que está leyendo hermana Michelle, dice, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, vea la unidad que el Señor estableció entre Adán y Eva. Por eso el apóstol Sergio el otro día me gustó cuando vino aquí cerca a predicar y él mencionó cómo Eva es figura de la iglesia. La Eva es figura de la iglesia, de la novia, la que es complemento, dijo él. Entonces, es importante que nosotros entendamos porque Eva, el mandato era que se unieran y que se hicieran uno. Y eso es lo que la novia quiere hacer con el amado, con Jesús, llegar a hacerse uno. Entonces, quiero que me acompañe porque hay muchas, hermano, muchas figuras, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, en donde nosotros encontramos cómo es que la novia está establecida. Pero antes quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 20, por favor. 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 20.
Mire, la iglesia novia, yo le puse aquí, se conforma de primicias. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, 20 y 21, por favor, alguien que me lo pueda leer. Y de ahí continuamos con el 22 y el 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sigamos el versículo 22. Porque así como Adán todos mueren, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno es en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Entonces, note usted que la novia es parte de las primicias que van a ser levantadas. Por eso le digo que la novia va a ser, ¿qué cosa? Va a ser arrebatada. Miren, en el orden de resurrecciones que la Biblia habla, dice que Cristo es primicia. Él tiene que llevar la primicia en todo. Pero después dice, hermano, y el versículo 22 dice, perdón, el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿En cuál venida? En la parucía. Entonces, la novia va a ser primicia, hermano, de los que van a ser resucitados. Y primicia, ¿sabe qué? Estaba buscando que la palabra primicia es aparje, que habla acerca de primer fruto. Habla de principio del sacrificio. Entonces, si habla de primer fruto, hermano, yo entiendo y creo yo que la iglesia, la novia, es aquella que va a tener fruto, hermano. La iglesia que va a ser arrebatada es aquella que tiene fruto. Porque el Señor viene a buscar fruto, ¿verdad que ayer hablamos de eso? Entonces, veamos otra cosa aquí que yo pude encontrar. La novia es la que ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Cuando se habla de fruto, hermano, está hablándose también de perfección. ¿Se recuerda que una vez Pastor Patrick explicó acerca de dar fruto? Y cómo esa palabra, cuando usted la empieza a ver sus raíces griegas, lo lleva, hermano, hasta ver que dice acerca y habla acerca del arrebatamiento, right? Veamos lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo número 12, por favor, porque si hablamos que la iglesia tiene que tener fruto o tiene que ser una iglesia que ha alcanzado madurez, la pregunta es, ¿cómo va la iglesia a alcanzar madurez? Efesios, ¿cuánto, papá? Efesios capítulo número 4, versículo número 12, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, el Señor estableció los 5 ministerios con un fin y es perfeccionar. La palabra aquí es catartizar y que habla acerca, hermano, de una de preparación, de una, hermano, ¿sabe qué? Como claramente está aquí, perfeccionarnos. Es llevarnos a alcanzar la madurez, hermano, y ¿sabe qué? Es, hermano, poder llegar a la estatura, dice, de un varón perfecto, a la medida, hermano, de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la novia, hermano, son aquellos que han alcanzado la madurez espiritual idónea para que cuando venga el Señor, hermano, se los lleve y no se queden en la tribulación. Pero usted tiene que anhelar constantemente alcanzar madurez. Hermano, no podemos ser cristianos, hermano, inmaduros. Y cuando hablo de inmaduros, hermano, estoy hablando, hermano, de ser de aquellos creyentes que han dejado que el Señor obre a través de ellos, a través de la palabra, a través, hermano, de la exhortación, a través, hermano, de todo lo que el Señor estableció y lo que Jesucristo mismo estableció con esos 5 ministerios. Entonces, hay una figura donde en Cantar de los Cantares, la amada le dice al amado, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Yo no sé si usted va a poder decir esas palabras cuando el Señor venga, pero cuando el Señor venga, hermano, la amada va a decir, amado, venga a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces, una iglesia que ha madurado, una iglesia que ha alcanzado perfección. Y muchas veces hemos hablado acerca de la palabra perfección, porque no habla acerca de alguien que es perfeccionado, hermano, de una manera en donde ya no falla.
sino que ha sido perfeccionado, hermano, porque ha alcanzado madurez. No se quedó como un niño. Y el problema de ser niños y no alcanzar madurez es que somos engañados, podemos llegar a ser engañados. El apóstol Pablo, si usted sigue leyendo, no sé si alguien tiene el versículo abierto ahí, pero siga leyendo ahí lo que dice. Porque no solo habla acerca, hermano, de poder ser perfeccionados y alcanzar la estatura del varón perfecto, sino que también dice para que ya no lleguemos a ser niños. Sí, léanlo, por favor. Ahí el 14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quieras, de todo viento de doctrina, por Estratagema, creo. por estratagema, sí, de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén, quedémonos ahí. Entonces, note usted que hay un problema con aquellos que no alcanzan madurez. Y es que siguen siendo niños y corren el peligro, hermano, de ser llevados de todo viento de doctrina. Hay un peligro en este tiempo que que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, le dijo que una de las señales primeras que iba a haber es que iba a haber mucho engaño. Cuídense de no ser engañados. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de no ser engañados y para eso tenemos que crecer, hermano, en madurez, como Cristo, a la estatura del varón. Y dice, hermano, y notó usted que dijo, que dice acerca del amor, habla acerca del amor, creciendo en amor, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Entonces, note usted que aquel que ha sido perfeccionado, ama y persigue, hermano, la verdad. Entonces, la novia persigue la verdad para poder llegar a esa plenitud que necesita ser alcanzada, ¿ok? Entonces, veamos, hermano, que las figuras que en el Antiguo Testamento hay acerca del levantamiento de la iglesia. Quiero que me acompañen, por favor, a Cantares 6:8. Cantar de los Cantares, capítulo número 6, versículo número 8. $70 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Las vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Note la figura que encontramos aquí, que hay muchas reinas, hay 80, dice, concubinas, y las doncellas son sin número, pero dice una sola, una es la paloma mía, la perfecta mía, y eso se referencia ¿a quién? A la novia. Muchos creyentes, muchos hermanos que profesan a Cristo, pero no todos van a llegar, hermano, a ser la novia, y en este caso, la perfecta mía, aquella que se va a llevar el Señor, aquella que Él va a levantar. A esta la llaman, hermano, ¿sabe cómo? Bienaventurada. El día, hermano, yo no sé qué va a suceder, pero el día que por fe yo lo creo así, que nos vayamos con el Señor en el arrebatamiento, muchos de los que se queden, ¿qué van a decir? Era cierto. Bueno, bienaventurados aquellos que se fueron. Ahora a nosotros nos toca lavar nuestras vestiduras en el tiempo de la tribulación. Entonces, nosotros tenemos que anhelar ser que el Señor diga la perfecta mía, la paloma mía. Si otra figura, veamos rapidito, ya estamos terminando. Esther capítulo número 2, versículo número 16. Aquí tenemos otro gran ejemplo, hermano, porque aquí hay muchas que eran aspirantes, ¿sabe qué? A ser la esposa del rey Asuero.
pero tan solo una, hermano, fue la elegida y esta fue Esther. Vea lo que dice aquí en Esther 2, 16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, aquí hay otra figura que nosotros encontramos de la iglesia novia. Este hermano Esther, usted sabe la historia de los que han leído el libro de Esther. Usted sabe cómo Esther, hermano, entre muchas aspirantes, hermano, a llegar a ser la reina, ella, hermano, alcanzó gracia. Ella, hermano, dice la palabra del Señor, que halló gracia y benevolencia delante de él, del rey. Qué precioso, hermano, pero fíjese que ella no solo fue que se puso ahí y ya, sino que ella se preparó. La novia es la que se está perfeccionando, se está preparando. Usted sabe que aquí, si nosotros leemos, por ejemplo, me gustaría que leyéramos Esther 2:12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Aquí, mire qué tremendo cómo se preparaban aquellas que estaban, hermano, como alguien que quería llegar a alcanzar, hermano, a ser la reina. Se estaba preparando. La versión que tú leíste es diferente a la que yo tengo aquí, porque dice, porque así se cumplía el tiempo de sus purificaciones. Entonces, este es tiempo donde la novia se está preparando, se está purificando. Todo el que tenga esta esperanza, dice la Biblia, se purifica a sí mismo. Entonces, una de las cosas que la iglesia novia está haciendo ahorita, o la que quiere llegar a alcanzarse la novia, se está purificando. Es tiempo de perfección. Es tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que, por eso mire cuánto insistimos nosotros en mensajes, hermano, que el Señor nos ha dado, ha hablado a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor viene pronto y estamos a punto de presentarnos delante del Rey. Y solo la que esté, hermano, lista, la que esté preparada, la que se haya purificado, va a ser, hermano, aquella que va a dar la talla y van a poder decirle pase adelante a nuestros amoríos, a lo que el Señor había establecido desde el principio. Entonces, esto es súper importante, hermano, que nosotros lo veamos así, porque creo yo realmente que el Señor a través de la Biblia nos ha dejado muchas figuras, hermano, de cómo la novia, la iglesia, iba a ser levantada. Por ejemplo, en Daniel, usted se recuerda que tenía amigos Daniel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice, hermano, que los 3 amigos que se habla ahí, dice que se los llevaron, mi amado hermano, y los metieron y fueron echados a un horno de fuego, calentado 7 veces. Y eso, hermano, es una figura donde nosotros podemos entender que muchos se van a quedar para el tiempo de la tribulación. Este horno de fuego es una figura de los 7 años de la tribulación. Pero de Daniel ya no se menciona más. Daniel es figura de la iglesia, de la novia. Entonces, importantísimo, hermano, porque nosotros sabemos que sí viene ese tiempo en donde va a venir el tiempo del día del juicio de este mundo que el Señor estableció, pero para ese tiempo la novia ya ha sido levantada. Entonces, ya se me terminó el tiempo, pero la Biblia dice que la novia está esperando al amado. La Biblia dice, hermano, en el último de los capítulos que tiene la Biblia, dice la palabra del Señor en el capítulo número 17 del libro de Apocalipsis, capítulo número 22, versículo número 17. Dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, note usted que la novia está diciendo, ven. La novia le dice, Jesús, ven. Es una novia que está esperándolo.
Es una novia que está pendiente, hermano, que está bebiendo de esa agua que está disponible gratuitamente. Y cuando hablamos del agua, estamos hablando, hermano, que es una figura del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo nos estamos perfeccionando, preparando para esa venida de nuestro amado? Es buscando la llenura del Espíritu Santo. Yo lo animo a que si usted anhela, si usted quiere, por favor, si usted quiere, anhela, tiene ese deseo de llegar a ser, alcanzar a ser la novia de Cristo, usted empiece a buscar esa purificación, esa preparación, esa llenura del Espíritu Santo, esa sabiduría, que busquemos las riquezas, hermano, como hablábamos el día de ayer, no las riquezas terrenales, pasajeras, sino que busquemos las riquezas, hermanos, celestiales. Esas riquezas, hermano, que son incomparables respecto a lo que el mundo nos ofrece. Entonces, a mí me gustaría que cerráramos nuestros ojos y que le demos primeramente gracias al Señor de que nos ha hecho parte de su cuerpo, que nos haya dado el privilegio número uno de habernos llamado, de ser llamados hijos, de poder habernos unido al cuerpo, a su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos juntos, Señor, con mis hermanos, dándote primeramente gracias por habernos, Señor, sacado de las tinieblas a la luz admirable, de habernos levantado del lodo cenagoso, de haber metido tu mano santa y limpia, Señor, y habernos levantado de ese lugar. Gracias, Señor, por traernos a la vida, por traer luz, por darnos esperanza, por traer promesas, por darnos, Señor, una bendición tan grande, por darnos riquezas espirituales, por poner tesoros, Señor, en estos vasos que son muy amados, preciados delante de ti. Gracias. Gracias por esa bendición de haber abierto nuestros ojos, haber quitado los velos. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesús que nos purifica y nos limpia, por habernos dejado al Consolador, habernos dejado al tu Santo Espíritu que nos redarguye, que nos recuerda de que tú vienes pronto, que nos confirma de que somos tus hijos. Mira cuán bienaventurados, como decía el apóstol Juan, de ser llamados hijos de Dios. Gracias por esa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, de habernos, Señor, dado carismas, dones, para que, Señor, podamos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que busquemos la unidad. Ayúdanos, Señor, a que juntos como hermanos, Señor, podamos, Señor, ser aquellos que busquen siempre estar en armonía. Señor, ayúdanos y despeja toda división dentro del cuerpo, Señor, dentro del cuerpo de tu Hijo amado Jesús. Señor, que como miembros, Señor, de un mismo cuerpo, podamos darte el honor y la gloria, y que nos ayude, Señor, a darle honor a aquellos, Señor, que quizás no son tan vistos dentro del cuerpo de Cristo, dentro del servicio de tu iglesia, Señor. Pero todo servicio, Señor, yo sé que es para darte el honor y la gloria a ti. Yo te pido que bendigas, Señor, a aquellos que levantan una silla, que mueven, Señor, que agarran una escoba, Padre. Yo te doy gracias por aquellos que se preocupan por los niños, Señor, por los maestros, Señor, que quieren preparar a la siguiente generación. Hoy te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a aquel que abre las puertas, Señor, de tu templo. Señor, bendice, Padre amado, aquel que prepara, Señor, con amor y limpia, Señor, un espejo. Padre, yo te pido la bendición sobre cada uno de nosotros, aquellos que con esmero, Señor, trabajan para darte honra y gloria a ti. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes, que dentro del cuerpo, Señor, que tú has preparado y donde vas a sacar tú a la novia, tú puedas, Señor, darnos el privilegio de ser llamados, Señor, la novia, de poder ser levantados. Por eso hoy esperamos, Señor, en la gracia,
como decía el apóstol Pedro, que ha de manifestarse en aquel día, Señor, que tu Hijo Jesús venga. Señor, ayúdanos, por favor, a estar listos, a prepararnos, a purificarnos a nosotros mismos, Señor. Señor, ayúdanos a que en el lavamiento de tu palabra, Señor, seamos sometidos constantemente. Señor, ayúdanos, por favor, te lo pido, a ser purificados en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a estar listos. Hoy, Señor, te decimos, ven, Señor Jesús, ven, que te estamos esperando. Te anhelamos como la novia que espera a su amado. Te esperamos y te damos la gloria y la honra. Y ayúdanos, Señor, que durante este tiempo ninguno de nosotros sea engañado, sino que todos nosotros seamos, Señor, preparados para, Señor, poder obrar para toda buena obra de la cual tú has preparado desde antes de la fundación de este mundo, para que caminemos en ella, Señor. Ayúdanos a que como, Señor, pastores, como ministros tuyos, preparemos a tu amada. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén